Muy buenas a todos, ¿cómo están, gente querida? Bienvenidos a un nuevo video, al último capítulo del volumen 11 de Sword Oratoria. Acompáñenme y comencemos. Reformen el escuadrón, nos estamos preparando para atacar de nuevo. Finn ordenó. La familia Hermes estableció una ruta de reabastecimiento utilizando la línea de retirada que Aki aseguró con los demás. Según los informes, casi todas las fuerzas enemigas ya habían sido eliminadas. Finn secretamente se llevó un solo cristal a la boca. ¿Cómo están las cosas por allá abajo? No hubo problemas en el piso 18. Como dijiste, encontré el área donde estaban los monstruos. Se ha limpiado según los planes. Hemos llegado al piso 13 mientras destruimos a cualquiera en nuestro camino. Fels estaba en el otro extremo. No hay signos de restos o emboscadas aquí. Es seguro asumir que hemos cortado cualquier escape a los pisos inferiores. ¿Qué debemos hacer? ¿Continuar y tratar de confirmar la ubicación del semiespíritu nosotros mismos? Sí, por favor. Lo siento. Voy a cortar ahora. Si pasa algo, contáctame. Al notar que alguien se acercaba, Finn terminó la transmisión con Fels. Capitán Finn, lo siento por causar problemas. Amit, toma a las otras sanadoras y deja a Gnosos. Vuelve al calabozo. No volveremos a encontrarnos con esa maldición tan fuerte de nuevo. Cada escuadrón tiene la medicina antimaldición para hacer frente a cualquier cosa que podamos encontrar. Entendido. Ella había ganado una batalla agotadora, pero considerando que su cuerpo había sido devorado por una maldición grave, él le recomendó que se retirara un poco antes. Amit iba a volver con el grupo saliendo para reabastecerse. Hasta que estuvieran listos para partir, ella habló con Finn. ¿Crees que habrá resistencia enemiga desde aquí? No pueden cambiar las cosas por medios normales, con seguridad. Para tener una oportunidad tendrían que desatar al semiespíritu, pero si hacen eso es nuestra victoria. Simplemente podemos retroceder por ahora y prepararnos para terminarlo en el segundo ataque. Todo de acuerdo al plan. Si el enemigo jugara su as bajo la manga, simplemente seguirían su plan preparado. Finn nunca había esperado aniquilar a todas sus fuerzas subterráneas en el primer ataque. El objetivo de este primer ataque siempre había sido reunir a Evilus y comprender el diseño de Gnosos. El último estaba básicamente completo, ahora que tenían el cuaderno de Dédalos, por lo que si el objetivo de tratar con el semi-espíritu se empujó a la segunda operación, no sería un problema. No había necesidad de volverse codicioso ahora. Finn no tenía intención de provocar problemas antes del segundo ataque, pero mientras hablaba con Amit, él no podía ignorar la inquietud que acechaba en su mente. El enemigo todavía no ha hecho ningún movimiento. A pesar de que se ha reducido a esto, ¿qué está pasando? Loki y Gareth ya se están acercando a Thanatos. A este ritmo, Evilus será destruido. El enemigo estaba respondiendo muy lentamente. Incluso si usaran el semi-espíritu, no tendría sentido en esta etapa. Finn había planeado la posibilidad de que el semi-espíritu se volvería loco y había reunido varias formas de contrarrestarlo, pero todo ese esfuerzo se había desperdiciado. Entonces, ¿agitación interna? Tal vez las fuerzas subterráneas y las criaturas traicionaron a Evilus. Pero no hay razón para abandonarlos, para descartar tu propia fuerza de combate. Recorrió su mente buscando posibilidades razonables, pero no pudo encontrar una respuesta obvia. Todo lo que queda de su fuerza de combate es Revis. ¿Hay alguna forma de que puedan usarla para cambiar las cosas? No, eso no es realista. E incluso, si eso no fuera lo que buscaban, sería una victoria táctica. La tendencia estratégica general está claramente a nuestro favor. Nada de esto encajaba. Todos estaban perdiendo movimientos. Mi pulgar. Mirando hacia abajo a su mano derecha, mantuvo su silencio. Le dolía el pulgar derecho, un presagio de algo por venir. Amit, retira las líneas de batalla. Reúna a todos los heridos y acérquelos a la ruta de escape. ¿Retirarlos? ¿Estás seguro? No rompas el perímetro. Manténgalo lo suficiente para que el enemigo no pueda escapar. El escuadrón de Gareth está buscando a las cabecillas y obviamente no podemos retirarlos. Pero
También debemos establecer una línea como precaución para lidiar con el semiespíritu. Cuéntales a todas las familias, Hermes, Dionysus y Dian Sech. Entendido, dijo Amit mientras se inclinaba y se iba. Mirando en silencio, Finn se lamió el pulgar. No hay más remedio que avanzar hasta el final. Tione, reúne lo mejor de todos aquellos que aún pueden luchar. Vamos a atacar solo con ese grupo. Entregando sus órdenes a las hermanas amazonas, Finn hizo sus propios preparativos. Formó un escuadrón con suficiente fuerza de combate para lidiar con cualquier trampa que pudiera estar al acecho. Guiando a los miembros de la familia que se habían reunido en un instante, Finn salió corriendo a la habitación del maestro laberinto, donde Gareth se había dirigido con su escuadrón. Hestia vio un pilar de luz extendiéndose hacia el cielo, atravesando el laberinto y disparando hacia los cielos. ¿El regreso de un dios? Sobre el suelo, en la calle de Dédalos, Ganesha estaba en el campamento de su familia, gritando mientras miraba hacia el pilar. ¿Quién es? El grito de Shakti resonó sobre los gritos y la confusión que corrió por la familia en un abrir y cerrar de ojos. Eso es... Hermes se puso de pie como atraído por el pilar. La gigantesca columna de luz parecía haber venido del interior de Knossos, no del suelo. Su brillo era visible en toda la ciudad, observable en todas partes. Un fuerte ruido sacudió el laberinto, un temblor enorme, como si Knossos estuviera en el epicentro de un terremoto. Todos en el laberinto se tambalearon bajo este impacto, independientemente de su ubicación. «No puedo soportarlo», Asfi gritó mientras luchaba por mantenerse de pie. Un flujo abrumador de información borró los sentidos de los aventureros cuando un tsunami de destrucción se estrelló en Knossos. Las losas de piedras colocadas encima de la estructura de adamantita se desmoronaron, cayendo una tras otra desde el techo y las paredes. Una cantidad incalculable de gritos fue ahogada por la intensa oleada de luz. Los monstruos de colores vivos en el piso 8 y arriba, que estaban parados donde el pilar de luz había pasado, fueron borrados. Todos los monstruos flores y barks, sin excepciones. Incluso las puertas de oricalco se hicieron pedazos. El torrente contenía la mayor cantidad de energía que se podía observar en el reino mortal. Fue un fenómeno celestial que trascendió la lógica. Un pilar divino que quemó todo lo que existía sobre él, destruyendo todo a su paso. El líder hobbit clavó su lanza en el piso de piedra y se estremeció ante la caótica irregularidad. ¡Mi pulgar! Un dolor inigualable palpitaba en su dedo. Desde un punto de vista temporal no duró tanto, pero para aquellos atrapados en el epicentro, el rugido de la luz se sintió interminable. En un gran pasaje, Lefilla había logrado soportar la conmoción y levantó la cabeza. La escena circundante era espantosa. Aparte del piso, todas las losas de piedra se habían soltado y el brillo metálico de adamantita brillaba a su alrededor. «Lefilla, prepárate. El enemigo todavía está aquí». Lefilla podía sentir el grito de Anakiti golpeando contra su espalda. La figura enmascarada que conducía a los monstruos se quedó allí como una sombra frente a ellos. Observaba con calma a los aventureros de la familia Loki y Dionysus, como si todo fuera exactamente como estaba planeado. Una sola chica tembló. Filvis estaba mirando sus dos manos con los ojos muy abiertos. Lefilla no podía entender lo que significaba al principio, pero notando el estado de los miembros de la familia Dionysus en los alrededores, dejó de moverse. «No puede ser. Esto es... ¿Estás bromeando?» El color se fue de las caras de los seguidores de Dionysus, desesperados por algo que se había perdido, como si algo importante hubiera sido tomado de su interior. Un dios ha desaparecido. Cuando Lefilla se congeló, la figura enmascarada dejó que su túnica púrpura ondeara. Loki o Thanatos, o Dionysus. El tiempo se detuvo para Lefilla cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. Filvis dejó caer un grito de sus labios. Su cuerpo comenzó a convulsionar. Lefilla se puso rígida. Junto a ella, la elfo, envuelta en blanco, dio un paso adelante, tomando la forma de un fantasma. Era como si estuviera poseída por algo, como si hubiera perdido su casa y hubiera sido golpeada. Todo avanzó de acuerdo a la voluntad de Enio. «Alégrense, hermanas»,
La farsa está llegando a su fin. En el siguiente instante, la chica dejó escapar un chillido penetrante desde el fondo de su garganta. Philbis se balanceó sobre su enemigo. Lento, demasiado lento. Philbis fue tan lenta que era casi ridículo. Su dios, Dionysus, había regresado a los cielos. Su estado había sido sellado. Los seguidores de un dios difunto no podían ejercer sus habilidades mejoradas sin primero de pasar a una nueva deidad. El hada, consumida por la emoción ferviente, se había convertido en nada más que una persona normal. Por alguna razón, Lefilla se enfrentó a todos sus recuerdos con esta chica, pasando por su mente sin una conexión lógica entre cada escena. Su primer encuentro, cuando la chica la rechazó, la cruel manera en que se había torturado y contaminado, una sonrisa que floreció cuando Lefilla le tomó la mano. ¿Por qué? ¿Por qué estoy recordando esto ahora? Lefilla se negó a reconocer lo que significaba este fenómeno, aullando en su cabeza mientras pateaba el suelo con todas sus fuerzas, estirando su brazo hacia la espalda de Philbis, pero antes de que pudiera alcanzarla, el guante de metal de la figura enmascarada brilló, cerrándose alrededor del delgado cuello de la chica. Los 5 dedos de metal se penetraron, entrelazándose en su lugar. Las esbeltas piernas de la elfo se levantaron del suelo, tiradas por una sola mano. A medida que el tiempo avanzaba en cámara lenta, eso era lo único que Lefilla aún podía escuchar con claridad. El ser enmascarado parecía casi aburrido cuando la fuerza entró en ese agarre. Y al igual que el culpable que había matado a los otros hijos de Dionysus, acercándose desde el frente, agarrándolos del cuello y rompiéndolos, como si este enigmático enemigo les hubiera quitado la vida de la misma manera. En ese momento, por un instante, Lefilla sintió la mirada de sus ojos escarlata a través de sus mechones negros, casi como si se estuviera disculpando. Trágico, sencillo. Sonó un chasquido. Su cabeza se inclinó hacia adelante de forma antinatural, sus extremidades colgaban como si pertenecieran a una muñeca cuyas cuerdas habían sido cortadas. La mano diabólica del asesino se apretó con fuerza, cubriendo su delgado cuello a la vista. Los miembros de la familia Loki temblaron, los miembros de la familia Dionysus se pusieron rígidos, y el vacío total llenó la mente de Lefilla. El tiempo se detuvo. El color del mundo desaparecía. Cada última emoción se desvaneció de ella, y perdió el control de sí misma. Y luego, la criatura arrojó el cuerpo de Philbis a un lado, como si perdiera el interés. La criatura la había alimentado con un monstruo, y de un solo trago se tragó a Philbis. Bajo una ligera lluvia de sangre, algo cayó entre Lefilla y la criatura. Un solo brazo. El delgado brazo de Philbis con su manga blanca. Un momento de silencio, el tic final antes de que los segundos congelados estallaran por fin. En el siguiente instante, el corazón de Lefilla se hizo añicos. Un gemido desgarrador, desgarrando sus cuerdas vocales. Un lamento, un chillido, desatando un poder mágico no formado a pesar de que ella no había conjurado nada. Anakiti y los demás se vieron obligados a taparse los oídos. La figura enmascarada no se movió en lo más mínimo. En cambio, el brazo que golpeó el suelo envió ondas a través de la superficie de la sangre acumulada. Y como si respondiera a su dolor, o mejor dicho, en sincronía con el regreso del dios, el altar se activó. Hizo eco de voces retorcidas y hermosas. Los espíritus intercambiaron un coro que tembló como si estuvieran recibiendo un edicto divino. Las 6 voces se superpusieron en armonía. Los 6 espíritus estaban conectados a lo largo del perímetro del pilar gigante de luz, haciendo que sus cuerpos se hincharan asquerosamente. Una carne verde se derramó de sus cuerpos colosales como si fueran úteros dando a luz. La carne verde comenzó a erosionar sus alrededores a una velocidad espantosa. ¿Eso es un monstruo? Los primeros en verlos fueron la familia Dionysus, que habían tomado posiciones en las escaleras que conducían al 10º piso. La grotesca masa de carne se filtró por las escaleras cuando un temblor sacudió el laberinto. Desde el piso, las paredes, el techo, la corriente de carne llenaba cada rincón y grieta, tragándose a los aventureros, tragándolos y convirtiéndolos en alimento, absorción y caza.
estaba invadiendo todo. Una vez que uno fue tragado por la ola de carne, no había esperanza de escapar. Divergentes caminos, escaleras, pozo, no hubo excepciones a donde se llenó. ¡Retírense! Todos los aventureros salieron corriendo tan rápido como pudieron, dejando a un lado sus armas y escudos. Incluso los monstruos heréticos se retiraron a toda velocidad. ¿Esto es lo mismo que vimos en la despensa del piso 24? La familia Hermes había visto algo similar en la despensa del piso 24. Era la planta de la que había hablado la criatura Olivas Act. Comenzó a reformar a Gnosos desde el piso 10, deslumbrando por completo la obsesión de 1000 años de Dédalos. ¡Todos ustedes, corran!, Riveria había gritado. La masa verde se estaba acercando a Ice y al resto en el piso 12. Ice lanzó una mirada a la mujer pelirroja con una mirada temblorosa. Sabías que terminaría así desde el principio, ¿no es así? Revis solo los había mirado todo el tiempo. Ella se burló desinteresadamente. La oleada de carne se acercó a ella por todos lados, pero en el momento en que se acercó a cierta distancia de ella, la evitó, formando una brecha, como para evitar lastimar a su propia especie. Sería inconveniente que estos clones te absorbieran como comida. Después de todo, son desechables, dijo Revis fríamente mientras Ice miraba maravillada. Me dijeron que no importaba si estabas viva o muerta, pero no sería satisfactorio que volvieras a marchitarte. Date prisa y vete, Arya. Terminaré esto la próxima vez. Con eso, Revis se derritió en la carne verde. Desatando su viento al máximo, Ice se alejó rápidamente del muro de carne que se aproximaba. Los aventureros se apresuraron, huyendo de una pesadilla de la que nunca más volverían a despertarse. Saltaron de las puertas que conectaban con el piso 9 del calabozo que habían asegurado. Sin embargo, hubo una excepción. La familia Dionysus, con su falda sellada, habían perdido sus habilidades sobrehumanas, haciéndolos incapaces de evitar el enfoque desenfrenado de la carne verde. ¡Lefilla! En el pasillo principal, Anakiti detuvo desesperadamente a Lefilla, llorando con fuerza mientras extendía su mano hacia el brazo trágico en el suelo. Envolviéndolo su brazo alrededor de la chica, Anakiti lanzó sus ojos cuando vio que la carne verde finalmente se acercaba a ellos. Las primeras víctimas fueron, por supuesto, la familia Dionysus. Sus gritos de desesperación sonaron cuando fueron absorbidos por la carne verde. La salida estaba justo allí, no estaba lejos para entrar al calabozo. El ser enmascarado no estaba atacando, solo observándolos en silencio, dejándolos ir, como saboreando este momento. Y sin embargo, salvar a todos era imposible. Si trataran de transportar a la gente de la familia Dionysus, que efectivamente se habían convertido en un peso muerto, Anakiti y todos los miembros de la familia detrás de ella, Anakiti los abandonó. Mientras se mordía el labio, con el corazón roto, cerró sus ojos a las voces que suplicaban ser salvadas, dando la espalda a sus manos extendidas. Levantando Lefilla, ella corrió. En muchos lugares, las personas se vieron obligadas a abandonar a los camaradas a su lado, derramando lágrimas incalculables, disculpándose una y otra vez. Los destinos de todos los que habían llevado el nombre de Dionysus no fueron diferentes. Y eso incluía incluso el brazo desmembrado que había quedado atrás. El regreso de un dios fue el interruptor para activar el altar, no importa quién despegara. Thanatos murmuró en voz alta cuando Loki y los demás fueron golpeados por los temblores de Gnosos. ¿Un interruptor? ¿El regreso de un dios? ¿De qué estás hablando?, Loki gritó. Los semisespíritus ya están trabajando. Puedes intentar escapar, pero eso no hará nada, Loki. Incluso si no tienes idea de lo que está sucediendo, al menos puedes darte cuenta de que sería inútil, ¿verdad? Thanatos sonrió débilmente. Incapaz de decir nada en respuesta, ella apretó los dientes. ¡Loki!, gritó el hobbit. Los ojos de Loki estaban muy abiertos cuando se dio la vuelta. El grupo de élite de la familia Loki se había dirigido a la habitación del maestro laberinto para salvar a su diosa y había llegado hasta este lugar. Una carne asquerosa se está acercando. Tione y Tione estaban más inquieta que nunca. Los ruidos retumbantes del laberinto nunca cesaron. Los otros, incluido Gareth, estaban totalmente perdidos.
como si respondiera a su confusión, irrumpió en la habitación con fuerza. «¡Capitán! ¡Vienen!», alguien gritó. «¡Cierre la puerta!». Finn rugió. Loki estaba estupefacta por la sorpresa. El miembro de la familia con el orbe de Dédalos lo sostuvo bajando la puerta de oricalco. La puerta se cerró de golpe. ¡Qué pena! Una de las entradas a esta habitación no tiene puerta. La carne verde se apresuró a entrar en la habitación desde la entrada restante, mientras Thanatos dictaba sin piedad su sentencia de muerte. Los ojos azules del hobbit se desenfocaron. Los miembros de la familia palidecieron. Los aventureros de primer nivel se dieron cuenta de que su fin estaba sobre ellos. La carne se expandió como si fuera un tumor maligno, llenando la sala. Incluso cuando los rayos y las explosiones se superpusieron, la carne verde no disminuyó su avance en lo más mínimo. Se retiraron poco a poco hasta que finalmente fueron obligados a regresar al altar donde estaba Thanatos. La desesperación era evidente en la cara de todos. Si Loki es expulsada del mundo mortal aquí, Horario será destruido sin demasiados problemas. Fue entonces cuando Thanatos cerró los ojos y comenzó su monólogo. Si dejo la destrucción de la ciudad a Enio, el reino mortal será restaurado a su antiguo caos. Las almas que regresarán a los cielos se intensificarán y mis deseos también se harán realidad. Dijo con elocuencia. Su voz tranquila sonaba fuera de lugar en su situación actual. Era como si estuviera entregando un oráculo. Todos le miraron a la espalda. «Esta mierda no es graciosa». Cuando Thanatos abrió los ojos, sintió una ira ardiente en ellos. «Incluso tengo algo de orgullo, Enio. Odio que me manipulen y me hagan a un lado. Todo lo que queda son represalias». Ante eso, el dios de la muerte estalló en una sonrisa. «Una pequeña venganza por hacer esto al sueño de mi querido Barca». Loki contuvo el aliento. Al final de todo, ella había vislumbrado el amor de Thanatos por sus seguidores. En el siguiente momento, Thanatos sacó una espada corta. Mientras Finn y los demás miraban con horror, él sonrió y lo hundió en su propio pecho. Con una tos, la sangre comenzó a salir de su boca. La hoja fue empujada profundamente en su pecho. El cuerpo de un dios herido de muerte activó su arcanum, que estaba prohibido en el reino de los mortales, como si rechazara la muerte. «Ve, Loki, un regalo de mi parte». Sus ojos abrieron de par en par. Thanatos levantó una mano y señaló el cielo. Un segundo pilar de retorno atravesó el techo y salió corriendo de Gnosos. La fuerza creó una cascada que se movía en reversa hacia los cielos. Como retrocediendo la autoridad divina de un dios, la invasión de la carne verde disminuyó mientras la luz blanca iluminaba los rostros conmocionados de los aventureros. «¡Escapen por ese agujero!», Loki gritó. Los aventureros de primer nivel comenzaron a moverse. Fue un reflejo escapar de la amenaza de la aniquilación total. Sin pensar, Tione y Gareth agarraron instintivamente a los miembros de la familia con los estados más bajos. Saltaron al agujero lleno de partículas nevadas de luz. Cuando los otros aventureros dejaron caer su equipo y siguieron al trío, Finn tiró de Loki y embistió hacia arriba. En el siguiente instante, la invasión de la carne verde comenzó de nuevo, subiendo por las aberturas, empujando más y más hacia arriba. Todos buscaban desesperadamente la luz sobre sus cabezas. El aire era eléctrico y la presión atmosférica tiraba de su piel. El hombro de Finn crujió mientras sostenía a Loki, a punto de dislocarse. Mientras miraba hacia abajo, pudo ver la repulsiva carne verde que los acosaba, una erupción estallando ante sus ojos. Tione y Gareth estaban a la cabeza de la fuga, llamando a Finn, que estaba en la retaguardia. Finalmente se acercaron a la superficie. Justo cuando estaban cruzando hacia el segundo piso de Gnosos, el aullido de un monstruo tronó desde su costado. En el pasillo del segundo piso, un monstruo flor había logrado escapar del pilar de luz. Justo cuando Finn y Loki estaban atravesando, casi como si fuera una trampa que les habían tendido. Cuando Loki se tensó, Finn tomó una decisión más rápida que la luz, ejecutando sus siguientes acciones de inmediato.
Levantó a su diosa patrona en el aire sobre su cabeza con su mano derecha, dejándola a Tione sobre él en un segundo. Y en el siguiente instante, usó su lanza en su mano izquierda para destripar al monstruo que se acercaba. Como el tiempo se detuvo para todo lo demás, esos 2 segundos fueron fatídicos para Finn. La carne verde que se acercaba rugió cuando el lastimoso hobbit se hundió en su rango ineludible. Los ojos de Gareth se abrieron cuando sus miradas se encontraron. Tiona parecía horrorizada mientras intercambiaba miradas con él. La mirada de Loki atravesó la suya mientras intentaba gritar algo. Tione lo miró a los ojos cuando un escalofrío le recorrió su espalda. Y al final, el dolor en su pulgar se detuvo por completo, como si finalmente renunciara a todo. Sin prestarle atención a su dolor, la carne verde se cerró. Los ojos azules del hobbit se llenaron de arrepentimiento cuando levantó la vista y, demasiado rápido, comenzó a tragárselo. «No te dejaré». En el último momento, un par de alas doradas se abalanzaron y arrebataron su cuerpo de las garras de la carne verde. Loki y los otros aventureros quedaron atónitos. Un solo Xenos había aparecido. El monstruo se había acelerado desde la habitación en la parte inferior a través del pequeño espacio entre la carne en erupción y la pared, salvando a Finn de una muerte segura. Rey, la sirena, había usado su ecolocación para buscar sobrevivientes y, al llegar a la habitación con el altar, corrió hacia los aventureros. Era una velocidad explosiva, algo que solo un ser con alas podía lograr. Tione y los demás miraron maravillados cuando la sirena pasó junto a ellos en un instante, hasta llegar al final del túnel lanzándose sobre el suelo. Atravesaron el enorme agujero y subieron al cielo nocturno. La silueta mitad humana y mitad pájaro que agitaba sus alas doradas flotaba junto con la silueta de un hobbit con la luna llena brillando detrás de ellos. La carne verde inundó el agujero con un estruendoso clamor. El cráter abierto por el regreso de Thanatos a los cielos estaba completamente cerrado, lleno de su carne antiestética. Cuando Tione y los demás aterrizaron en el distrito laberinto, se alejaron rápidamente. Se detuvo. La masa repulsiva se extendió a un radio de 10 metros antes de detenerse, como si sellara perfectamente una tapa sobre el altar. Con su brazo agarrado por las garras de la sirena, Finn entrecerró los ojos mientras miraba desde el cielo. Era la primera vez que veía la ciudad como si fuera un pájaro, pero la escena ante él era amarga. Finalmente, él giró su mirada sobre su cabeza y abrió la boca. «Te agradezco». No fue nada. El humano y el monstruo intercambiaron palabras de gratitud. Ese día, el primer ataque de la operación de asalto de Gnosos tuvo éxito y fracasó. Habían logrado su objetivo de aplastar a Evilus, y Thanatos, el dios patrón de Evilus, había sido enviado de regreso. Pero el costo había sido la destrucción de la familia Dionysus. Se habían perdido demasiadas vidas para llamarlo un intercambio justo. Aproximadamente 80 personas y un dios. Ese fue el número de bajas en esta operación. La familia Loki y la familia Hermes sufrieron pérdidas, pero habían logrado mantener su número de muertos a 0. Pero eso solo se logró a costa de abandonar a la familia Dionysus. No hubo más que caída moral. La que había sido golpeado particularmente fuerte fue Lefilla. Ver a su compañera elfo y amiga perecer ante sus ojos había arrancado el corazón de la joven. Con un espíritu roto, ella no reaccionó en absoluto ante el llamado de Ice o de nadie, simplemente sentada en su habitación como una muñeca sin vida. Habían subestimado a Ennio, que no había salido ni una vez al escenario principal. Su enemigo era extremadamente astuto, un demonio encarnado. La mañana después de la operación, Loki estaba en la calle Dédalos, sobre el techo de un edificio en el área central del distrito laberinto, mirando a Gnosos. La carne verde de antes se había desbordado sobre el suelo a través de las aberturas. Estaba siendo cubierto con una tienda gigante que se había levantado con el pretexto de construir un parque forestal en la zona reconstruida. Bete había trabajado rápidamente para cerrar las puertas de oricalco que conectaba con el calabozo, deteniendo la hemorragia. Se había desbordado en solo 2 lugares, los 2 agujeros donde los dioses habían regresado al cielo. Cuando Lene murió con los demás,
Creo que también salí a vigilar. El susurro desapareció en la brisa de la mañana. Loki bajó las escaleras deslizándose por los callejones. ¡Hey, Loki! ¡Qué casualidad! ¡Qué manera de comenzar la mañana! Ella se encontró con Hermes. Loki no respondió al dios, que parecía como si hubiera estado esperando la oportunidad de hablar. Ella solo lo miró en silencio. ¿Te apetece hablar un poco? Bien, morderé el anzuelo. Solo ve al grano. Después de que Hermes terminó de distanciarse de sus guardias, la sonrisa en su suave rostro se desvaneció. Me gustaría escuchar tu opinión sobre la identidad de Enio. Él encontró su mirada con una mirada seria en sus ojos naranjas. Lo mismo que estás pensando, no es que haya tanto para pensar. Cierto, sabemos muy poco, sin pistas sobre Enio. No hay forma de adivinar un motivo, todo está en blanco. Lo único que sabían era el chiflado nombre de Enio, el destructor de ciudades. Ni siquiera estaban seguros de que si Enio realmente existía. Muy bien, ¿decimos quién pensamos que era Enio a la cuenta de 3? Hermes sugirió con una sonrisa, pero sus ojos no estaban sonriendo. Loki sintió en silencio. 3, 2, 1... Dionisus. El mismo nombre colgaba en el aire. ¿Por qué él?, preguntó Loki. Su tiempo fue demasiado perfecto. Su motivo para envolverse e involucrarse contigo, todo se sintió como una explicación posterior. Al menos así es como me pareció a mí, respondió Hermes. ¿Lo sabías? Después del incidente en el piso 24, la primera persona con la que contacté fue Dionisus. ¿Dices que sospechaste de él desde el principio? No estaba convencido de ninguna manera, pero hurgué un poco. Loki también lo había sentido. Dionisus había sido demasiado activo. Antes de la pesadilla del piso 27, su facción había sido una pelea por el primer puesto en la ciudad, pero después estaba en el sólido nivel medio. Dionisus y yo venimos de la misma tierra natal, amigos jurados del Olimpo. Probablemente lo conozco mejor que tú. ¿Te refieres a sus ataques repentinos, metiéndose en enormes peleas con los demás? ¿Lo sabías? En los viejos tiempos, Dionisus tenía una personalidad volátil. Si realmente se había establecido una vez que llegó aquí, entonces estaba en medio de los disturbios con demasiada frecuencia. El dios concluyó. Por eso había propuesto una alianza, observar a Dionisus. ¿Te importa si hago una pregunta ahora? Si sospechabas de él, ¿por qué traer a Dionisus durante el asalto a Gnosos? Por un lado, él nunca dejó escapar suficiente para darme una razón para no llevarlo. Además, una vez que estuvo en la base del enemigo, pensé que trataría de sacar algo. Incluso si pensaba que estaba siendo cuidadoso y paciente y que al menos podríamos controlar la situación si estuviera con nosotros. Y ella se lo había contado a Gareth en voz baja, en caso de emergencia. Sin embargo, Dionisus había logrado alejarse de Loki, de todas las cosas que podría haber hecho. Además, no podría dudar totalmente de él. Definitivamente había algo sospechoso en su comportamiento. Sin embargo, su determinación y voluntad divina detrás de esto eran reales. O al menos así era como se había sentido para Loki. Dionisus dijo sus verdaderos pensamientos. Al menos me pareció así. Si eso realmente fue solo manipulación, entonces todo lo que puedo decir es que él me atrapó. Si fue suficiente para que dijeras eso, entonces supongo que nuestras sospechas sobre Dionisus fueron solo prejuicios y dudas infundadas. Hay suficiente culpa para todos. También actuó pomposo y sombrío. Es cierto, respondió Hermes con una sonrisa y miró hacia el cielo. Perdón por sospechar de ti, Dionisus. Dirigió su mirada hacia los cielos, a donde el dios acababa de ascender. ¿Te sientes culpable? Claro que no. Hermes miró hacia el suelo y colocó su dedo sobre el borde de su sombrero y lo bajó para cubrir sus ojos. Luego se inclinó cerca de Loki y ella pudo ver su penetrante mirada asomándose justo debajo del borde. Verás, Loki, estoy mortificado.
Fuimos totalmente engañados. Dionisus era el chivo expiatorio, atrayendo nuestra atención y manteniéndonos en los casos del otro mientras el autor intelectual ganaba tiempo para moverse en secreto. Sí, todavía no sé qué Dios era, pero estoy tan mortificado que apenas puedo soportarlo. Los ojos que miraban la cara de Loki se llenaron de ira. ¿Y tú, Loki? Yo solo soy un farsante, pero incluso te llevaron a ti, el último embaucador de los cielos, a una trampa. ¿Hay algo más vergonzoso que eso? Hermes retrocedió levantando las manos con las palmas hacia arriba, como si fuera una broma. Voy a tratar de investigar las cosas relacionadas con Dionisus. A partir de ahora, estoy buscando a la cabeza principal. Con eso, Hermes se fue. Al pasar, deslizó una pieza de ajedrez en la mano de Loki, el Rey Negro. Después de que se fue, Loki se recostó contra la pared del callejón, asegurando al Rey Negro la pieza que representaba a Enio. Antes de voltear la cabeza, un cielo azul se extendía sobre la ciudad. ¿Por qué demonios tienes que ir y ascender?, Loki murmuró. ¿Realmente estaba siendo manipulado, Dionisus? ¿Dionisus fue jugado como un tonto para llamar nuestra atención, como decía Hermes? Si es así, ¿por qué Dionisus bailaba al son de Enio? ¿Por qué? No, ¿cómo lograron eso? Eso era lo que le estaba molestando a Loki. Basado en Hermes y la renacuaja, Dionisus definitivamente tenía algunas tendencias extremas. Como solía ser, él había contraído la rara enfermedad que afectaba a los dioses. Esa vez, cuando estaba a punto de entrar en ese título, los 12 dioses, ¿hubo alguien más que esos 12 involucrados en él? Pensando en eso, Loki, de repente, cambió su perspectiva. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si Dionisus estaba siendo manipulado en ese entonces? ¿Qué pasaría si estuviera siendo controlado para que tuviera arrebatos extremos, preparado para ser el chivo expiatorio, para hacer una tapadera, para que Enio se moviera en secreto? Ella se sumió en sus pensamientos por un momento cuando... ¿Loki? ¿Soma? Sin previo aviso, un dios con el cabello negro se acercó a ella. Soma inclinó lentamente la cabeza cuando Loki fue tomado por sorpresa. Soma era el dios del saque. ¿Qué estás haciendo aquí? Esa es mi línea, ella gritó. Mi cervecería está cerca de la calle Dédalos. Soma murmuró con una voz apagada. La idea de que él, de alguna manera, fuera Enio era demasiado ridículo para que ella lo entretuviera seriamente. Después de un intercambio de palabras, el dios se retiró. Loki suspiró cuando el dios comenzó a caminar sin rumbo. Vino divino. Soma se detuvo de repente, dándose la vuelta para mirarla. Huelo la cerveza de un dios. Soma se acercó con los ojos bien abiertos detrás de su cabello. Sorprendida por su repentino cambio de comportamiento, Loki estaba abrumada. Loki, ¿tomaste el vino divino? No seas estúpido, ni siquiera he tenido una gota de tus cosas reales. No, no es mío, no huele a lo que hago. Esto es algo hecho por otro dios. ¿Quién más aparte de ti lo está haciendo en el reino de los mortales? Pero definitivamente lo huelo. Incluso Loki, que amaba todo tipo de bebidas alcohólicas, no pudo detectar el más leve aroma a alcohol. No huele a que lo bebiste realmente tú mismo. Supongo que es alguien más. Loki, ¿conoces a un bebedor?, preguntó Soma mientras se inclinaba. El proceso y el tipo de alcohol son diferentes. Uvas. ¿Es un vino de uva? Cuando escuchó esas palabras, su corazón comenzó a latir como loco. Una chispa eléctrica. Sus pensamientos parpadearon. Llegó a una sola respuesta. No puede ser. Sus ojos abrieron de golpe y en el siguiente momento comenzó a correr. Soma, ven conmigo. Saliendo de la calle Dédalos, ellos se dirigieron a la esquina sureste de la ciudad, a un lugar en el que nunca había estado antes, pero ella conocía la ubicación, la casa de la familia Dionisus. Como era de esperar, ni siquiera había un alma en la lujosa mansión. Este olor, por aquí. Antes de que Loki pudiera preguntar, Soma
comenzó a moverse hacia la parte trasera de la mansión. Ella solo siguió detrás de él y trepó por la valla trasera. Se colaron en la mansión y encontraron la escalera que conectaba con la habitación subterránea. Cuando abrieron la puerta, se desplegaron ante ellos estantes que cubrían las paredes, que contenían innumerables botellas. Era la bodega que Dionysus había construido. Finalmente, Soma dejó de oler y se paró frente a un estante en una esquina de la habitación. Loki recuperó una sola botella del estante. Con los dedos temblorosos, abrió el corcho. Un hechizante olor dulce flotaba de él. No hay duda de eso. Este es el vino divino. Esto es incluso más completo que el mío. Loki lo miró maravillada. Eso fue imposible, increíble. ¿Quién demonios podría haber creado algo para que Soma dijera eso? Esto emborracharía incluso a un dios por completo. Esas palabras y su significado enviaron un destello de comprensión a través de la mente de Loki. Dionysus el manipulado. Dionysus el tonto. ¿Dionysus había estado borracho? ¿Y si se le hubiera hecho beber habitualmente vino divino? ¿Qué pasaría si lo hubiera estado bebiendo todos los días sin darse cuenta, siendo aplastado y manipulado como una marioneta? ¿Qué pasaría si lo hubieran guiado borracho para captar la atención de Loki y Hermes, para mantener una enemistad con Uranos, cuyo lado protegía el orden de la ciudad? Esto podría serlo. Este vino podría serlo totalmente. Estaba segura de eso, mirando el alcohol frente a ella, que incluso comenzaba a alterar sus sentidos de un solo olor. Al mismo tiempo, el olor a uvas desencadenó algo en sus recuerdos. Conozco este olor. He olido esto antes en otro lugar. ¿Dónde? ¿Dónde demonios olí esto antes? ¿En una taberna? Imposible. Nunca tendrían algo como esto. ¿Una cervecería? No, no he estado en una. No la bebida en sí, sino los ingredientes. Tal vez uvas. ¿Uvas? Un borroso recuerdo comenzó a distorsionarse. Dionysus había estado bebiendo vino junto a cierto dios. Soy muy particular cuando se trata de un vino de uva. Dionysus se había acercado a Loki. Y esto es absolutamente excelente. Él había estado cerca de... No puede ser. Sus ojos vermellones se abrieron de par en par. No puede ser. Ella gritó, que salió como un grito de dolor. Uranos. En la cámara de oraciones del cuartel general del gremio. Comenzaré con la conclusión. Knossos se ha transformado en un reino espiritual. Fels lo había estado investigando con los xenos desde el piso 18. Supongo que es un milagro provocado por los espíritus o algo por el estilo. Se parece a lo que vieron la princesa de la espada y los demás en la despensa del piso 24 y con lo que lidiaron Lid y los xenos en el piso 30. Pero esto es algo completamente diferente. O tal vez sería mejor decir que está a un nivel completamente superior. La carne verde que llena todos los pasajes tiene vida e intenta eliminar a los intrusos. Es la primera vez que tenemos que enfrentarnos a un calabozo real, anunció Fels. Probablemente es una reacción parasitaria causada por el uso de los múltiples semiespíritus. Si tuviéramos que quemar y escarbar todo, tomaría mucho tiempo y esfuerzo. Por lo menos tomaría 1 o 2 días llegar al piso donde están los semiespíritus. Es mejor considerar imposible invadir Knossos mientras está en este estado. Los guantes negros de Fels se apretaron y luego el mago exhaló y relajó su agarre. Las 4 antorchas puestas en el altar parpadearon cuando Uranos habló. Supongo que este era el objetivo desde el principio. Si la familia Loki no intentara limpiar Knossos, entonces nuestros enemigos simplemente habrían esperado su tiempo hasta la destrucción de la ciudad. Y si alguien intentó atacar, tenía la opción de usar a los rematentes de Evilus como sacrificio y aniquilar a los invasores. ¿Estás diciendo que los rematentes de Evilus eran peones de sacrificio? Herramientas con alguna utilidad, tal vez, corrigió Uranos. El trabajo del diablo. ¿Está diciendo que todos estábamos bailando en la palma de la mano de Enio?
¿Con Evilus e incluso la familia Loki? Ninguna otra conclusión es posible. La cabeza de Fel se balanceó una vez más, asombrado por la astucia del enemigo. El problema es que todavía no conocemos la identidad de Enio, ni siquiera tenemos sospechosos. Uranos sacudió la cabeza. Tenemos sospechosos, anunció el dios. Cada dios y diosa en esta ciudad. El laberinto, que había renacido como el castillo de un demonio, se burló, burbujeando con una risita, haciendo una sola pregunta. Enio, ¿quién eres? Algo sonó en la oscuridad. Lejos del reino de los mortales, solo los cielos de arriba tenían todas las respuestas.